Hoy es viernes, víspera de la Navidad, ¿verdad? Estamos ya en diciembre, o sea, todo el mundo está en diversión. El tema que teníamos hace un ratito es un tema muy apropiado para este viernes social. Señores, el tema obligado de hoy, discutiblemente, que es lo que el presidente hizo anoche. El presidente puso luz sobre la sombra del peaje de la carretera del Nordeste. Esa carretera que ha sido tan cuestionada desde el momento mismo en que se construyó, por muchas razones. Yo recuerdo que la idea de construir una carretera que cruzara de norte a sur la isla por la parte este, porque ya nosotros tenemos algunas que la cruzan por la parte del Cibao, que cruzan del Caribe al Atlántico, pero esta por la parte este viene desde lejos, desde hace mucho tiempo, pero siempre se detenía ese proyecto por la depredación que pudiera causar a la principal fuente de agua que tenemos en la República Dominicana, de agua subterránea, y donde están los niveles pluviométricos más altos del país, que es la loma de los Haitises. Los Haitises, que es una bendición de Dios para la República Dominicana. Los Haitises absorben todas las aguas de lluvia que... los milímetros de lluvia que caen ahí son 3 y 4 veces el promedio que cae en la República Dominicana. Entonces lo absorbe en su seno porque son montañas porosas, compuestas de cenotes, y lo almacena. Y toda esa agua entonces fluye a través de los afluentes de los ríos subterráneos y suplen todo el este. Hasta en el día de hoy, todavía, en el este no hay presas y hay muy pocos acueductos de fuentes superficiales de agua, de ríos. La mayoría de los acueductos del este, de las provincias del este, se nutren de las aguas subterráneas que se producen en los cenotes de los Haitises. Pues siempre se retenía ese proyecto, pero finalmente el gobierno decidió hacer una carretera por ahí para reforzar el turismo de Samaná, el turismo de toda esa costa norte preciosa, o nordeste, de las terrenas, las playas de Samaná, las playas de Nagua, de Río San Juan, de Cabrera, hasta llegar por ahí a Puerto Plata, porque si uno va a Puerto Plata, podría tomar la decisión de irse por esta carretera antes de hacer el camino tradicional por Santiago y Navarrete, porque es más cerca incluso. De manera que se decidió construir la carretera, a pesar de los daños que pudo haberle causado a los haitises. Y ahí estaba la carretera. Todo el mundo la disfrutó al inicio, pero resultó con el tiempo que la gente se dio cuenta de que no fue un buen negocio el contrato que se firmó con esa compañía que la construyó. Esa compañía que la construyó lo hizo mediante un contrato leonino, un contrato bastante oneroso, que ahora el presidente Luis Abinader echa por el suelo, derrumba ese contrato y desamarra el país de esa trampa en que lo metieron. Fíjense en qué consiste la trampa, señores. Para el presupuesto del año que viene, el país tiene asignado 83 millones de dólares, equivalente a 4.652 millones de pesos. Eso es para pagar el peaje sombra, para pagar lo que esa compañía no cobre mediante los peajes por el tránsito de los vehículos. Entonces el país tiene que pagárselo adicional, porque según ellos, eso que ellos cobran a través de los peajes físicos no son suficientes. No es suficiente para amortizar la inversión que hicieron en la construcción de esa carretera. Entonces tenemos que pagarle un peaje extra que se llama peaje sombra, que para el año que viene, como le dije, son 83 millones de pesos. Ahora, ese contrato que fue establecido en el 2002, ¿verdad? Aunque anterior a eso, ya en el 1998, se había hecho la licitación que ganó esta compañía constructora, la licitación para esa carretera. Sin embargo, fue en el 2002 cuando se firmó ese contrato. Desde ese tiempo para acá, ese contrato abarca hasta 2038. Eso quiere decir que nosotros hubiésemos tenido que estar pagando alrededor de esos 83 millones de dólares todos los años hasta el 2038, durante 17 años que faltan para esa fecha.
Entonces eso iba a acumular una cantidad de dinero de alrededor de 1.500 millones de dólares, que es lo que está diciendo el presidente que el país se va a ahorrar al rescindir el contrato a la compañía. 1.500 millones de dólares. Y a cambio entonces vamos a pagar 410 millones de dólares. Quiere decir que el gobierno, el presidente Luis Abinader, hizo un buen negocio para el país, un negocio excelente, porque le está haciendo un ahorro significativo a la República Dominicana. Está interrumpiendo un negocio oneroso para nuestro país. Y en ese aspecto nosotros tenemos que felicitarlo al presidente. Felicitarlo porque ha tenido la valentía de interrumpir ese contrato que no lo tuvieron otros. Se prohibió desde 1998 y pasaron desde ese tiempo aquí, de 98, 23 años. Y entonces todo el mundo sabía que ese era un mal negocio y que el país estaba amortizando dinero de más a esa gente, porque fíjense bien, esa carretera costó alrededor de entre 125 y 150 millones de dólares. Y ya desde el 2008 para acá, el país le había pagado a esa gente cerca de 5 veces esa cantidad, más de 500 millones de dólares. De manera que la ganancia de ellos fue extraordinaria. Invertir 125, 150 y en poco tiempo, en 13 años que han pasado de esa fecha hasta acá, del 2008 para acá, multiplicar eso a 500 millones de dólares es una ganancia extraordinaria. Quizá lo ideal hubiera sido rescindir el contrato y ya ustedes ganaron suficiente, dennos eso. Pero naturalmente esas cosas jurídicas tienen sus tecnicismos y siempre tienen la posibilidad de ir a arbitraje internacional, porque los contratos esos se hacen siempre casi amarrados y los gobiernos no tienen esa soltura para rescindir esos contratos, pero eso hubiese sido lo ideal. Pero de todas maneras el presidente logró ahorrarse 1.500 millones de dólares a cambio de pagar solamente 410 por la rescisión. Ahora, el país hizo un gran negocio al interrumpir eso, pero esa gente también hicieron el negocio del siglo, porque ellos deben estar ahora mismo riéndose, porque ganaron 500 millones de dólares, a usted le estamos dando 410, son 1.000 millones de dólares por 125 que invirtieron. Claro, cuando se hace una negociación amigable, como en este caso, las dos partes tienen que ganar para que se realice la negociación. Ese es uno de las reglas de la negociación en mesa, amigables. De manera que los dos ganaron. Ahora bien, la pregunta del siglo es la siguiente. Después que se hizo esa negociación amigable, que ya el país ganó y ellos ganaron, aparte de eso, hay un estudio que hizo el reputado abogado Emmanuel Esquea Guerrero, por encomienda del gobierno, que según una declaración que él dio esta mañana, dice que él hizo 2 recomendaciones: negociar con esta gente, como el gobierno lo ha hecho, o hurgar en la parte penal para someter a los supuestos culpables, ¿verdad? Supuestos culpables, digo supuestos porque uno no sabe, autores de ese contrato. Yo digo supuesto porque puede ser que se haya firmado ese contrato y cada gobierno que lo firmó, lo continuó, pensara que le estaba haciendo bien al país y que no haya ningún tipo de dolo. Es posible eso. Naturalmente, eso tienen que determinarlo las instancias correspondientes. De manera que yo creo que en este caso, aparte del buen negocio que ha hecho el presidente Abinader para el país, también debería intervenir otra instancia. Y el doctor Esquea Guerrero es parte esencial en esto. Si él hizo un estudio y hay culpas penales en ese contrato, yo pienso que el Ministerio Público Independiente puede hurgar en él y hacer una investigación. Porque si estamos en tiempo de transparencia, vamos a hacerlo. Y si hay culpables, pues que lo haya. No quiero decir que hay que perseguir y que los gobiernos que lo firmaron, el otro que lo... Como hay esta lucha ahí de tú me tiras los cajones y yo te tiro en las redes sociales de que quién fue, no, yo no me refiero a eso, porque el hecho de que un gobierno haya instituido ese contrato con una compañía para hacer una obra útil para el país no significa que haya dolo, no significa que haya corrupción. Ahora, nada quita que se investigue y tenemos un Ministerio Público profesional ahí e independiente
que tiene todas las herramientas jurídicas, la preparación y la honestidad y la autoridad suficiente para hurgar sobre eso. De manera que yo pienso que la Procuraduría General de la República pudiera auxiliarse del doctor Arquea Guerrero para chequear ese contrato, a ver si se encuentra algún tipo de irregularidad que amerite que alguien pague la sanción correspondiente. Solamente hacer eso. Y de esa manera estaríamos reforzando la política de adesentamiento de la vida pública nacional que ha venido llevando a cabo ese Ministerio Público Independiente. Y se lo uniríamos a los demás expedientes que se están ventilando en la justicia dominicana. De manera que aprovechemos ahí al doctor Arquea, que es un reputado jurista, de los mejores del país, y que hizo un estudio en este sentido para que complementemos la buena acción del gobierno al hacer una negociación con esta empresa, con también las sanciones correspondientes en caso de que haya dolo en la confección de este contrato. Adelante, Francis.